Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este discipulado, el cual hemos puesto el poder de la resurrección. Ya que vamos a estar hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estuvimos hablando acerca de su muerte. Y qué importante es su muerte para nosotros. Su muerte nos ha dado vida, nos ha dado perdón, nos ha dado salvación, nos ha traído bendición, gozo, paz, alegría y tantas bendiciones y beneficios a nuestras vidas. Porque Jesús murió por nosotros, Jesús tomó nuestro lugar. Pero la Biblia dice que no nada más Jesús murió y quedó colgado en una cruz o sepultado en esa tumba donde lo habían puesto. La Biblia también declara, nos enseña que Jesús resucitó, se levantó con poder y que Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que nosotros tenemos un Salvador vivo, que tenemos un Dios vivo, que nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo que está vivo. Así que pueden anotar ahí la resurrección o el poder de la resurrección. Ese es el discipulado que hoy vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y les invito a que anoten, por favor, Mateo 28 del 1 al 10. Y les voy a dar tiempo para que lo anoten y lo busquen juntamente conmigo. Por favor, vamos a buscarlo. Mateo 28 del 1 al 10. Habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo la Biblia da testimonio de su resurrección. Cómo la Biblia nos dice que hubo testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Dice Mateo 28 del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense lo que sucedió. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Fíjense qué expresión tan importante. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Wow! Cómo la Biblia registra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue esa resurrección? Fue con poder y fue con gloria. Dice la Biblia, que lo acabamos de leer, que un ángel descendió del cielo y cuando descendió tembló. Ese lugar donde Jesús estaba tembló, removió la piedra y su aspecto era tan glorioso que los soldados romanos quedaron como muertos. Fue tanto el temor que se desmayaron, se desplomaron y quedaron como muertos. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos. La Biblia dice, y lo vimos hace 8 días, que Jesús murió. Sí, Jesús murió por amor a nosotros. Jesús experimentó lo que la humanidad experimenta por causa del pecado: la enfermedad, el rechazo, el dolor, el hambre, la maldición y aún la muerte. Lo que todos los hombres experimentamos por causa del pecado, porque entendemos que la muerte entró por el pecado. Y la Biblia dice en Isaías 53 que Él cargó el pecado de todos nosotros, no de algunos, de todos nosotros. Y por lo tanto, como la paga del pecado es muerte, la muerte tuvo poder sobre su vida, y es por eso que Él
murió. A Jesús lo crucificaron, como dice la Biblia, murió, lo sepultaron, pero lo repito una vez más, Él no se quedó en la tumba. Él resucitó y se levantó de entre los muertos y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 4 y 6. ¿Sí? Vamos a leer los versículos, vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice: pasado el día de reposo, que es el día domingo, cuando Jesús resucitó, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense lo que sucedió en el momento de su resurrección, y hubo un gran terremoto. ¿Qué quiere decir eso? Que su resurrección fue una resurrección con poder, que Él se levantó con poder y con gloria, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Lo que provoca un ángel, hermanos, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: presten atención, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Dónde buscaban a Jesús las mujeres? En el sepulcro, en la tumba. ¿Cómo lo buscaban? Muerto. ¿Cómo creían que Jesús estaba? Muerto. Y el ángel le dice: yo sé que lo están buscando aquí, que han venido a buscar a Jesús aquí donde están los muertos, en la tumba. Dice: a Jesús el que fue crucificado. Y algo bien importante es eso, que el ángel lo declara: Jesús fue crucificado. Jesús ya no está en un crucifijo, Jesús ya no está colgado, Jesús fue crucificado, claro que sí, pero Jesús no se quedó en una cruz. Por eso, hermanos, no tenemos que adorar los crucifijos, porque nuestro Salvador no está clavado en una cruz. Él fue clavado, pero Él, sí, lo sepultaron, y no nada más lo sepultaron, Él se levantó de entre los muertos. Y le dice: el que fue crucificado, y da esta afirmación: no está aquí, pues ha resucitado. En pocas palabras, no busquemos a un Jesús muerto, búscalo vivo. ¿Dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros con poder y con gloria. ¿Dónde dice eso? Que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Anota, por favor, Romanos 8:34, anótalo. Y ya que hayas anotado Romanos 8:34, por favor anota Marcos 16:19. Aquí dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Lee con tu vista. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Hace Pablo la pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿dónde está nuestro Salvador? ¿En una cruz? ¿Dónde está nuestro Salvador? A la diestra del Padre, resucitado, vivo, intercediendo por ti y por mí. Marcos 16:19. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. Jesús, sabemos lo que dice el libro de los Hechos, que Él ascendió a los cielos. Después de estar algunos días con los discípulos y enseñarles acerca del reino, Él ascendió al cielo, y ellos vieron cómo nuestro Señor ascendió al cielo, y allá en el cielo se sentó a la diestra del Padre. Ahí está nuestro Salvador, a la diestra del trono del Padre. Por lo tanto, hermanos, tenemos un Salvador vivo. Y es importante que prediquemos de un Dios vivo, no de un Dios muerto, de un Dios todopoderoso, un Dios al cual nada le es difícil y nada le es imposible. Los apóstoles, después de que Jesús ascendió al cielo y lo vieron resucitado, hermanos, ellos predicaban la resurrección de Jesús. Ellos hablaban de eso porque la gente se había quedado con que Jesús murió, pero no, Jesús se resucitó también. Después de haber muerto y ser sepultado, Él resucitó. ¿Por qué predicar de un Salvador vivo o de la resurrección de Jesús? Porque de nada nos sirve
tener un Dios muerto. Fíjense, voy a dar algunas citas, por favor anótenlas. Y para que veamos cómo los apóstoles, la iglesia primitiva, predicaban de la resurrección de Jesús. Porque es importante que la gente entienda que Jesús está vivo, que Él resucitó, que no está muerto. Hechos 2:32, anótenlo. Les voy a dar tiempo porque sé que estas citas son importantes y cuando nos toque compartir el discipulado con alguien acerca de la resurrección, les vamos a tener que compartir estas citas. Hechos 2:32. ¿Lo tienen? Pedro, predicando acerca de la resurrección de Jesús, dice así: a este Jesús resucitó Dios. Le está diciendo a los judíos que creían que Jesús estaba muerto, que no había resucitado. Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En pocas palabras, nosotros vimos a Jesús resucitado, hablamos con Él, comimos con Él, estuvo con nosotros, estuvimos con Él. Jesús está vivo. Ellos, hermanos, se encargaron de predicar la resurrección de Jesús. Y siempre que hablaban de Jesús, hablaban de su muerte, que Jesús murió por nuestros pecados. Hablaban de que Jesús vino a salvarnos, pero también hablaban de que Jesús, después de morir, resucitó y que está vivo. Porque la resurrección es muy importante en nuestra fe cristiana. Es muy importante que como creyentes nosotros creamos en la resurrección. Hechos capítulo 3, versículo 15, son algunos textos, pero es importante porque son fundamentos para nuestra fe. Así que Hechos 3:15, anótenlo. Por favor, si pueden buscarlo, búsquenlo. Hechos 3:15. Cómo Pedro confronta a los judíos. Y mataste al autor de la vida, le dice, a quien Dios, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué decían? Somos testigos. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios lo resucitó. Y ellos, hermanos, predicaban la resurrección. Porque la resurrección es tan importante, es tan importante. Que Padre, cuando les predicamos a las personas que tienen problemas, que sienten que no pueden más, de un Dios vivo, de un Dios que los puede sacar de ese problema, de un Dios que tiene la solución para ellos, de un Dios que no se ha olvidado de ellos, de un Dios que cuando ellos claman, los escucha, de un Dios todopoderoso. En pocas palabras, de un Dios vivo, no de un Dios muerto, de un Dios vivo. Es importante. Anoten, por favor, Hechos 4:10. Y también anoten, después de Hechos 4:10, Hechos 17:3. Hechos 17:3. Pueden ver en el libro de los Hechos cómo ellos predicaban de la resurrección de Jesús. Son más textos que lo comprueban. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Había sucedido un milagro, estaban asombrados y ellos decían: fue por Jesús a quien ustedes crucificaron. Sí, porque Él nos dio la autoridad y Él nos mandó que en su nombre sanáramos los enfermos. Por causa de ese Salvador que está vivo, que no está muerto, este hombre hoy recibió un milagro. ¿Por qué existen los milagros hoy día? ¿Por qué existe la liberación? ¿Por qué existe la sanidad? ¿Por qué las personas siguen siendo salvos? ¿Por qué las personas tienen convicción de pecado? Porque Jesús está vivo, hermano. Si Jesús estuviera muerto, ni milagros ni nada sucedieran. Ya no existiera nada, pero causa a que Jesús está vivo, los milagros son reales. Hechos 17:3. Anótenlo y yo lo leo. Hechos 17:3.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y podemos ver cómo ellos hablaban mucho de la resurrección de Jesús. Y ellos presentaban, donde quiera que ellos iban, y a todas las personas, un Dios que murió por nosotros. Claro que sí, un Dios que murió por nuestros pecados, un Dios que murió para salvarnos, pero que no se quedó muerto. Que ese Dios resucitó de entre los muertos, se levantó de la tumba y que está vivo. Ellos hablaban muchísimo de la resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque un Salvador vivo te puede escuchar, te puede entender, te puede ayudar. Pero uno muerto, ¿qué puede hacer por ti? Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, nada entienden, no oyen, no te pueden ayudar. O sea, ya están muertos. Si tú le pides a un muerto, no te escucha, no te puede salvar. Igualmente, si Jesús estuviera muerto, lo vamos a ver más adelante, nuestra fe sería vana. Lo vamos a ver con el texto. Somos dignos de compasión, de misericordia de todo mundo. El mundo diría, pobre gente fanática, lunática. Creen en un Salvador que está en una tumba. Pero nuestro Salvador, hermano, no está en una tumba. Nuestro Salvador está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo, pidiendo, clamando por ti y por mí, día y noche. Entonces, un Salvador muerto no te puede ayudar, perdonar, escuchar, no puede hacer nada por ti. Pero un Salvador vivo, hermanos, como Jesús lo dijo, siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a ayudar y nunca nos va a dejar. Primera de Corintios, búsquenla, anótenla primero. Primera de Corintios 15, del 13 al 22. Es el texto que te estaba compartiendo. Anótalo porque es importantísimo. Aquí podemos ver que nuestra fe cristiana está fundada, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, lo vamos a leer, nuestra fe sería vana, hueca, sin sentido. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó, tenemos una fe fuerte, una fe firme, una fe viva, una fe poderosa. Pablo, hablando acerca de los corintios, porque algunos creían que no existía la resurrección, que no había resurrección. Lo tienen, 1 Corintios 15, del 13 al 22. Porque si no hay resurrección de los muertos, decía Pablo, ¿qué decía? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Esto hubiera pasado. Vana entonces es nuestra predicación. Como predicadores hablaríamos puras palabrerías, nada más. Y cuando predicáramos la palabra, nada pasaría. Los corazones no serían tocados, compungidos, nada. Fíjense la importancia de la resurrección aún para la predicación de la palabra. Vana también vuestra fe. ¿Qué significa vano? Algo que no tiene sentido, algo que es hueco, algo que nos llena. Y somos hallados testigos falsos, o sea, somos mentirosos. Hablamos de un Salvador que hace cosas, pero en realidad no las hace. Seríamos testigos mentirosos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, decía Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe otra vez, ¿cómo es? Vana, sin sentido. Y aún estáis en vuestros... Qué importante la resurrección hasta para el perdón de nuestros pecados, hermano. Si Jesús no hubiera resucitado, su muerte hubiera sido en vano. No somos perdonados. Estamos en nuestros pecados. Seguimos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, como dice la Biblia. Entonces también los que durmieron en Cristo, fíjate, ya los que murieron creyendo en Jesús, dice en Cristo, perecieron. O sea, están muertos para siempre, sin esperanza y sin nada. Pero qué bonito que Tesalonicenses dice todo lo contrario, que los muertos en Cristo están dormidos y que un día se levantarán de los muertos y resucitarán. ¿Saben por qué?
Porque Jesús resucitó. Porque tenemos un Dios vivo. Por lo tanto, todo aquel creyente que muere en Cristo, muere con la esperanza de la resurrección. Hay esperanza, está vivo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Mas ahora, decía Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Wow! Qué importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el mismo diablo, hermanos, tenía temor de que se levantara de los muertos. Y pusieron un sello romano, como si el sello romano pudiera detener la gloria y el poder de Dios. Como si el sello romano pudiera impedir que Jesús resucitara, cuando ya estaba profetizado que se levantaría el tercer día de los muertos. Pusieron una guardia romana para impedir su resurrección, y sabemos lo que sucedió con la guardia romana. No sirvió para nada. Se desmayaron al ver el ángel y quedaron como muertos. Ni el mismo infierno ni el hombre mismo pudo impedir que Jesús resucitara. ¿Saben por qué? Porque el diablo mismo sabía lo que significaba la resurrección, su derrota total y completa. La muerte sabía que si Jesús resucitaba, sería derrotada para siempre. Y que se abría la promesa de que los creyentes, si morimos un día, también resucitaremos y estaremos vivos con el Señor para siempre. Es una victoria completa y total su resurrección, y nos da esperanza. Por eso es importante su resurrección. Fue una resurrección, lo repito, con poder. Y Pablo quería conocer ese poder de la resurrección, ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Búsquenlo, por favor. Jesús se levantó con poder de entre los muertos. No fue una resurrección cualquiera, normal, fue una resurrección de poder. Pablo decía esto, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque en su resurrección, hermanos, hay poder. Romanos 8:11, anótalo. Porque hay poder, porque es el Espíritu Santo el que levantó a Jesús. Y sabemos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos. Qué importante es su resurrección y el poder de su resurrección, que fue el Espíritu Santo levantándolo de entre los muertos. Ese poder es el que nos da vida, nos vivifica, nos sana, nos restaura, nos libera. El poder de su resurrección está activo hoy día, sigue transformando vidas, personas, familias, sigue salvando personas. Y Pablo quería conocer ese poder de la resurrección. El poder de su resurrección nos da una nueva vida. Gracias, hermanos, a que Jesús resucitó, nosotros que antes vivíamos perdidos, destruidos en el pecado, en los vicios, hoy podemos vivir una vida nueva. Romanos 6:4. Una vida nueva aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. No nada más en el cielo, aquí en la tierra empezamos a vivir una vida nueva, diferente, una vida con paz,
con gozo, con alegría, en bendición, en salud. Una vida diferente, una vida nueva. Romanos 6:4. ¿Lo tienen? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? ¿Cómo debemos de andar? En nueva vida. Su resurrección nos ha dado una nueva vida. En pocas palabras, hermanos, si tú tienes un Dios vivo, que tu vida sea diferente. Demuéstralo al mundo entero, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, que el Dios en el que tú crees está vivo y no muerto. Porque si tú no vives una vida nueva, en vano fue la resurrección de Jesús para ti o para mí. Jesús resucitó para que tú y yo andemos en una vida nueva, una vida diferente. Con nuestro estilo de vida nosotros declaramos que el Dios al cual servimos, adoramos y creemos es un Dios vivo y no muerto. Y si demostramos con nuestro estilo de vida que Jesús está vivo, que salva, que perdona, que restaura, que hace milagros, que libera, la gente con problemas se va a acercar a nosotros pidiendo ayuda, pidiendo que ese Dios vivo que vive dentro de nosotros lo salve a Él y cambie su vida como cambió la tuya y como cambió la mía. Por lo tanto, nosotros damos testimonio con nuestro estilo de vida, el tipo de Dios que tenemos, un Dios vivo o un Dios muerto. Dicen que había una vez un hombre que fue a un pueblito a predicar el evangelio y llegó a una casa y tocó la puerta y salió un hombre y le dice: Señor, yo vengo a hablarles del evangelio de Dios. Y el hombre de la casa todavía no era creyente, pero conocía un poquito de la palabra y le dice: está bien, pero déjeme decirle que yo conozco el evangelio, yo he visto el evangelio. Y el predicador pues se asombró: wow, este hombre pues conoce de Dios. Y le dice: ¿y dónde usted ha visto el evangelio? ¿Ha leído su Biblia? No tengo ni Biblia. Entonces, ¿cómo conoce el evangelio? Lo conozco porque todos los días yo lo veo. ¿Cómo que todos los días lo ve? Sí, dice, mire, la casa del fondo de allá, ahí vive un vecino. Este vecino era alcohólico, era un hombre violento, agresivo, era un peligro para nuestra colonia, todos le teníamos miedo, golpeaba a su esposa, a sus hijos, quedaba tirado borracho en las calles, no trabajaba, robaba. ¿Y qué cree? Un día vino un predicador como usted y le fue a predicar el evangelio. Y aquel hombre creyó en el evangelio, aceptó el evangelio. Su vida fue cambiada, transformada. Ahora ya no es un hombre violento, es un hombre de paz, es un hombre tranquilo, es un hombre amable, es un buen esposo, es trabajador. Ahora su esposa ya no tiene necesidad de nada porque él se hace cargo. Sus hijos están felices, contentos. Y le dice el hombre de la casa: yo todos los días por aquí veo pasar el evangelio. Hermano, nosotros somos el más grande testimonio de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio para aquellos que no conocen de Dios. Buenas nuevas, el evangelio. Nuestra vida, una vida nueva, transformada, regenerada, diferente, debe dar testimonio de la resurrección de Jesús, de que tenemos un Dios vivo y no muerto. Así que demostremos con nuestro estilo de vida que nuestro Salvador está vivo y no está muerto. Vamos a buscar 1 Corintios 15 del 51 al 55. La resurrección de Jesús, no importa si un día morimos, hermanos, la resurrección de Jesús, un día, óyelo bien, nos va a levantar de los muertos. Y un día
nosotros, gracias a que Jesús resucitó, que es la primicia de todos los que han resucitado para nunca más ver muerte, de aquellos que han resucitado para vida eterna, Él es el primero que resucitó para nunca más ver muerte. Porque sí hubo resurrecciones antes. Lázaro resucitó antes de que Jesús muriera, pero volvió a morir. ¿A qué se refiere cuando leímos que dice que la primicia de los que resucitan? El primero que resucitó para nunca más ver muerte, aquel que resucitó para vida eterna. Si un día usted y yo morimos, no se preocupe. Si morimos en Cristo, moriremos con esperanza. Y un día, hermanos, un día, Jesús vendrá por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este cuerpo corruptible se volverá incorruptible y Jesús nos dará la victoria sobre la muerte. Dice aquí, os digo un misterio, 1 Corintios 15 del 51 al 55. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque algunos quedarán vivos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y fíjate, ¿sí?, lo que se dirá en aquel tiempo como una burla para la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos dará la victoria sobre la muerte, si es que se tarda en venir y Dios nos llama antes. Un día vamos a resucitar, si eso sucediera. Y si quedamos vivos, pues gloria a Dios, no experimentaremos la muerte. Nos iremos vivos, pero transformados al cielo con el Señor. Es por eso, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Y quiero terminar con esto. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, testifiquemos al mundo que no conoce de Dios que Jesús está vivo, que Jesús cambia, que Jesús salva, que Jesús libera, que Jesús transforma, que Jesús da una nueva vida, para que el mundo crea en Jesús, se convierta en Jesús. Demos testimonio con nuestra vida de que Jesús no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba, resucitó, se levantó de entre los muertos con poder y con gloria, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Demos testimonio y que el mundo conozca a través de nosotros a un Jesús vivo y no a un Jesús muerto. Porque en el tiempo de antes, cuando no conocíamos a Dios, adorábamos a un Jesús en la cruz, a un Jesús muerto. Eso nos hizo creer el diablo. Ahí está tu Jesús muerto. Sí te amó y sí murió por ti, pero está muerto. Y nosotros ahora entendemos que nuestro Salvador no está en una cruz. Y no adoramos a un Salvador muerto, adoramos a un Salvador vivo, todopoderoso, que nos escucha, que nos ayuda, que venció la muerte y que venció el pecado y que venció a Satanás y que venció a todos los demonios y nos ha dado esa victoria para que vivamos una vida nueva y una vida en bendición, pero también en victoria. Bueno, el discipulado que compartimos hoy fue la resurrección de Jesús, algo muy importante para nuestra fe como cristianos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo discipulado.